Hola, yo soy Karim Sabat de PowerOfMetal.cl, el podcast live. Hoy día estoy junto al gran Francisco Cortinas Pérez con este tremendo invitado a nuestra sección de entrevistas como es el gran Edu Falaschi, con quien vamos a conversar de muchas cosas, pero nada, bienvenido Edu, un gusto tenerte por fin en PowerOfMetal.cl después de tantos años escuchando toda tu música, tanto en Angra como solista. ¿Cómo estás? Bien, mejor ahora que aquí estoy con ustedes y es un gran honor poder hablar de mi carrera y todo lo que vamos a hablar aquí, entonces estoy muy contento. Perfecto, Edu, vamos a partir al tiro con lo más reciente, porque obviamente se anunció con bombo y platillos de que obviamente estamos celebrando los 20 años de ese maravilloso, para mí, probablemente el mejor álbum de Angra, en lo personal, como es Temple of Shadows, en el cual 20 años son increíbles y queríamos saber ¿qué sientes tú a 20 años de haber lanzado ese disco que fue tan importante? ¿Qué sientes tú que pasó? ¿Fue tan grande? ¿Por qué crees dónde está la magia de ese disco? Bien, estamos hablando de un disco que es muy importante para, no solamente para nosotros, la banda y los músicos, pero para los fans que estaban con nosotros al principio, cuando tuvimos el cambio en Angra de integrantes, ¿no? De la salida de Matos, de Ricardo y de Luis. Nosotros que entramos en Angra, yo, Aquiles, en Felipe, no sabíamos qué se sucedería en el futuro con la nueva formación y entonces era una grande incógnita para nosotros. Hicimos el álbum Rebirth, que por suerte, por muchas otras cosas, dedicación también, talento, se tornó un gran álbum, ¿no? Se tornó un álbum muy bien sucedido, un álbum que los fans aprobaron y entonces empezamos bien, pero Temple of Shadows es un disco, estoy hablando de eso porque Temple of Shadows fue un disco muy importante, porque cuando tuvimos la receptividad del público, de los fans, positiva con Rebirth, nosotros creamos para nosotros, para la propia banda, creó una situación que era un poco complicada porque dejamos para los fans una gran expectativa para el futuro, que haría algo parecido, algo tan bueno cuanto, y entonces nosotros sabíamos que era una gran responsabilidad y de hacer un disco que sería mejor o más importante o más bien sucedido que Rebirth. Y partimos por un disco que en la época fue una gran sorpresa para los fans, porque es un disco más experimental. Rebirth es un disco un poco más indirecto, un poco más metal, así, más simplificado. Y Temple of Shadows era un disco con mezclas de progresivo, ¿no? Y muchas cosas de la música de Brasil también. Entonces, fue un disco que nosotros sabíamos de la importancia de aquel momento, pero nosotros también pensamos, no podemos apenas sentar y querer hacer algo confortable, copiando y haciendo algo igual a Rebirth. Tenemos que hacer algo diferente, es un riesgo, pero en la época hablábamos mucho que sería un marco en la carrera de Angra. Podría ser un disco que iría a decretar el final de la banda con la nueva formación, o entonces un disco que pondría a la banda en una otra situación, en otro patamar mayor, ¿no? Y así se pasó. Entonces hicimos un disco complejo, un disco que hasta hoy es una referencia para bandas de power metal, de prog metal, de prog y power metal. Entonces es un disco que es un poco atemporal, no es cuando escuchamos Temple of Shadows hoy en día, en 2025, puede decir que sería un disco actual, ¿no? Un disco que nosotros estaríamos lanzando ahora. Es un disco muy importante por eso también, porque no es un disco adaptado, es un disco que es muy abrangente. Entonces, por eso es un disco importante y la importancia de celebrar eso, porque no es siempre que una banda consigue un lanzamiento tan importante, tan icónico y tan marcante cuanto Temple of Shadows. Así como fue para mí, por ejemplo, los discos
Power Slave de Iron Maiden, que es un disco antiguo de 85, pero si se escucha hoy es como un disco impactante, es aún es impactante. Entonces, creo que para los fans de Angra, ese disco Temple of Shadows es lo mismo. Es fuerte, es impactante. Entonces, también estoy haciendo la celebración de una manera especial, con algunos conciertos, en Brasil, con orquesta, ¿no? Una orquesta sinfónica, así como yo grabé en DVD en empiezo de mi carrera en solista. Yo voy a hacer algunos conciertos así en Brasil con orquesta, otros no, pero otros sí. El concierto de São Paulo vamos a tener también la presencia de Roy Khan, que es el ex cantante de Camelot, que también va a celebrar sus 20 años del disco de Black Halo de Camelot, también con orquesta. Entonces, por eso es un momento muy importante de celebración y todo eso solo es posible porque tenemos un disco a que celebrar, que es Temple of Shadows, ¿no? Oye, Edu, de partida para mí, de nuevo, es el disco más, el mejor disco de Angra. Angra tiene muy buenos discos, tanto en su época con André Matos, su época contigo y también con Fabio Lione, pero en el fondo para mí es el mejor disco. Y tengo recuerdos de que este fue uno de los primeros discos que compré sin haber escuchado antes, que hoy en día tú tienes acceso o sea, en ese tiempo Napster, ahora Spotify, uno escucha los discos antes de comprarlos, pero ese tiempo yo lo encontré sellado, no tenía ni idea de lo que estaba escuchando y me voló la cabeza. ¿Tú alguna vez pensaste que este disco, cuando estaban componiéndolo, iba a llegar a ese nivel de resonancia de que se celebre tanto? No. Inclusive recuerdo cuando estábamos componiendo el disco, hablábamos mucho así, queremos así tener la libertad para creación y sin copiar el disco Rebirth, pero también tenemos que tener un límite. Entonces era siempre una batalla así de nosotros con nosotros para saber hasta dónde podemos llegar para que sea un disco de Angra, ¿no? Reconocible como Angra, pero también algo nuevo. Entonces fue un periodo muy bueno de creación, porque había muchas ideas de todos, y también con la ayuda del productor Dennis Ward, que era el productor de este disco. La ayuda fue muy importante porque él era como un sexto miembro de la banda que ponía algunos límites para nosotros para hacer algo, yo costumbro hablar angrístico, ¿no? Pero con muchas novedades, con osadía. Entonces, creo que este fue el principal punto. Sabíamos que teníamos que hacer algo diferente, pero también sabíamos que nosotros tenemos una base de fans y, ¿no? Sabíamos que los fans de Angra quieren escuchar de Angra. Y entonces por eso así fue un momento de mucha concentración para hacer ese trabajo y así se fue. Pancho. Ya, sí, dale, Pancho. Eso. Y bueno, claro, tú hablaste de que este es un disco más pro, un poco más experimental. ¿Tú crees que eso resonó más con la gente o piensas que puede haber sido quizás otra cosa? ¿O qué piensas de eso? Bien, apenas completando la pregunta anterior, no sabíamos qué se sucedería, no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, si sería un marco o no, pero acreditábamos que sí, acreditábamos en la calidad de las músicas, de las canciones, ¿no? Pero no teníamos certeza de nada, porque cuando se haga un disco, haga porque gusta, en primer lugar, después, si los fans gustan también, mejor, ¿no? Pero la verdad tenemos que hacer la música en general, las canciones, para nosotros, en primero. Tenemos que estar contentos nosotros como artistas, como creadores, y si eso se queda un suceso, mejor. Entonces, completando. Sobre la otra pregunta que habló ahora, perdón, ¿puede repetir? Que
complementando un poco la pregunta anterior, claro, nos explicabas que este disco fue un poco más progresivo, más experimental. ¿Crees que eso resonó más con la gente o qué elementos crees tú que fueron los que resonaron más con los fanáticos de Angra cuando salió este disco? Esa es buena pregunta. La verdad que yo tengo algunas memorias de este tiempo, de 2004, y algunas cosas que se pasaron. Por ejemplo, cuando lanzamos el disco, una parte de los fans empezaron a hablar que es un masterpiece, que es algo que esperaban de Angra, algo nuevo, algo más innovador, ¿eh? Pero una parte de Angra, de los fans de Angra, tuvieron un poco de dificultad para asimilar la segunda parte del disco, la segunda mitad del disco, que es la mitad más progresiva, ¿no? Porque empezamos con las canciones un poco más clásicas, ¿no? Como Spread Your Fire, Wait in Silence, ¿no? Angels and Demons, pero a partir de la mitad del álbum hasta el final se quedó más experimental. Entonces, yo recuerdo eso, los fans hablando, tengo que escuchar más, porque se quedó un poco demasiado progresivo, pero el tiempo es el máster de todo. Entonces, después de muchos años, sabemos, ¿no?, hoy que es una realidad, que es un disco clásico y se firmó como un disco, un marco en la historia discográfica de las bandas de prog metal, de power prog. Entonces, es así. Yeah. Y dime, ¿qué pueden esperar un poco los fans del setlist que vas a estar tocando? ¿Va a ser una representación así fiel del Temple of Shadows o vas a hacer arreglos distintos, vas a agregar cosas nuevas? Bien, esta es una celebración del disco, entonces obviamente vamos a hacer un concierto especial, vamos a tocar el disco completo, todas las canciones del disco, con la diferencia que en algunas ciudades vamos a hacer con orquesta, entonces va a quedar ainda más imponente, ¿eh? Pero vamos a tocar el disco todo y también algunas canciones clásicas de otros discos de Angra, que es parte de mi historia, canciones también de discos en solista, que yo empecé la carrera en solista a partir de 2017 y ya tengo 2 discos, que es el Veracruz y el Dorado. Y vamos a hacer canciones de Veracruz y el Dorado también. Aquí en Brasil se quedó muy famosa la canción Pegasus Fantasy de Caballeros de los Zodíacos. Del Zodíaco. Aquí también. Sí, sí. Y vamos a hacer esta canción también con orquesta, entonces va a ser algo interesante. Y estamos así hablando de otras posibilidades, de algunas sorpresas para los fans, ¿no? Ahora tenemos, como yo hablé, Roy Khan, es cantante de Camelot, tocando músicas, ¿no?, canciones del disco de Black Halo, y otras 2 bandas, que es Nocturnal y ahora Control, 2 bandas de abertura que van a empezar antes del concierto. Y entonces sí, es casi un mini festival con 4 artistas y será una noche longa, una noche que yo acostumbro hablar para los fans, que su dinero va a valer, porque van a pagar una gigante, una producción inmensa, una producción grandiosa, con 4 artistas, con otro artista internacional que es Roy Khan, tocando un disco clásico, memorable de los tiempos de Camelot. Entonces es una noche épica y estoy haciendo todo para entregar al máximo para los fans. Y ainda tengo que confirmar otros convidados, otros invitados especiales para los conciertos, especialmente São Paulo. Pero ainda estoy hablando con ellos y ojalá yo pueda hacer eso. Perfecto. Oye, Edu,
teniendo en cuenta lo importante que este disco, antes de pasar a otras cosas, ¿nunca se les pesó la mente por la historia conceptual haber hecho quizá una película o tú de repente en la representación del concierto hacerlo actuado tipo teatro, hacer algo aún más? Porque yo he visto los videos cuando lo tocaron hace 20 años, cuando partiste en Angra, los videos ahora cuando en las distintas celebraciones están en YouTube y siempre ha ido creciendo. Entonces me da la impresión que como que todavía se puede llegar aún más arriba. Bien, sí, así, yo soy un artista emocionado y yo soy un artista soñador, entonces para mí nada es imposible y después que yo empecé la carrera en solista, que me torné también un artista emprendedor y yo empecé solo, entonces todos los conciertos, los primeros conciertos, yo estaba por detrás de toda la producción. Yo estaba haciendo todos los investimentos para hacer esta carrera en solista ser un suceso. Entonces, yo aprendí mucho con eso, ¿no? Y entonces, sí, ahora, claro, tengo un manager que me ayuda mucho, que es un argentino, llamado Juan Corral, y que siempre hablamos sobre las posibilidades. Entonces, estos discos en solista que yo estoy haciendo, que el primero fue Veracruz, después El Dorado, son discos que son parte de una trilogía y con personajes, con una historia que se pasa en los tiempos de descubrimiento de Brasil, cuando los portugueses estuvieron aquí, y después la segunda parte del Dorado, la historia se cambió para México. Entonces hay elementos de la descubierta de los españoles cuando llegaron lá, descubierta, ¿no? Pero pues, hablamos así, y cuando llegaron lá y había los aztecas, entonces la historia empezó a hablar también de esa parte cultural de la América Latina. Entonces sí, es una historia que está creciendo y que posiblemente, no sé, pero yo pienso que sería muy bueno hacer algo teatral, ¿no? Alguna ópera rock, algo así, no sé, con actores en teatros, cuando yo terminar la trilogía, cuando yo lanzara el tercer disco y tuviera la historia completa. Y por qué no, ¿no? No sé, todavía podemos hacer algo mezclando con banda en vivo, actores y una ópera rock mismo, con escenarios, todo completo. Y entonces, no sé, son muchas ideas, pero yo tengo un libro que hicimos de la primera parte y vamos a hacer también la segunda parte en libro, contando la segunda parte y tercera juntas en el libro, para tener esto también registrado como literatura. Entonces, por eso es más posible hacer algo como un teatro, como se habla, porque va a salir de los libros, así como otras óperas rock salieron de libros, de alguna liturgia, ¿eh? Entonces, puede ser, nada de imposible. Perfecto. Oye, y hablamos de tu carrera, porque en el fondo tu carrera ha estado en bandas como Angra, estuviste en Alma y ahora tu último disco. De hecho, en nuestro podcast que tenemos semanalmente, las veces que hablamos tanto de Veracruz como de El Dorado, lo encontramos de los mejores álbumes de esos años en Power Prog Metal. ¿Cuál crees tú que es tu mejor obra? Yo sé que esta pregunta va cambiando de un día, puede que ahora que estamos celebrando Temple of Chaos te parezca que ese era el disco más importante, o puede que tus últimas creaciones como son ya totalmente tuyas también, pero ¿cuál dirías que es el gran momento que tuviste, tu momento, o puede que sea que tu momento venga en el futuro, pero en este momento, ¿cuál sería el mejor disco de Edu Falaschi? O el disco que le recomendarías a alguien para, esta es la forma que tú conoces a Edu, con este disco. Sí. Bien, muy difícil, ¿eh? Porque los discos son como hijos, ¿eh? Entonces es muy difícil hablar. Y también cada disco hay una diferente situación. Por ejemplo, Rebirth fue mi primer disco con Angra, fue la vitrine para el mundo, para que todos empezasen a conocer mi historia, mi voz, mis composiciones, porque yo soy compositor de muchas canciones de Angra también, como Nova Era, Heroes of Change, Bleeding Heart, Wishing Well, Spread Your Fire, Angels and Demons,
The Course of Nature, Lease of Life, muchas canciones que yo soy el compositor. Entonces, hay muchas canciones que pueden representar el Falaschi para los otros en los periodos de Angra, pero como yo hablé, Rebirth fue importante porque fue mi vitrine para el mundo. Temple of Shadows también porque fue la consolidación de mi carrera como un artista internacional, donde yo pude ganar premios, ¿no? Premios, ¿qué hablas? Sí, Premios en muchos otros países, especialmente en Japón. Fue un momento entre Rebirth y Temple of Shadows que yo quedé 5 años en la lista de mejores cantantes del mundo pela Burn, que es una revista japonesa y que elige así los mejores cantantes. Todo año hay este pool y yo quedé 5 años consecutivos entre los 5 mejores. Entonces, así fueron años muy importantes para mi carrera como artista, por eso también, porque eso obviamente ayuda mucho, ¿no? Demuestra, no es nada así para nosotros como seres humanos, porque premiaciones son como un masaje no ego, pero para la carrera es muy importante, ¿no? Son símbolos que van a quedar para siempre como una conquista de que está plantando, ¿no? Ahora, después de eso, hicimos muchos otros discos, entonces pienso que yo tengo 2 momentos, yo voy a intentar escoger aquí, pero 2 momentos importantes, que fue mi nacimiento como artista profesional internacional con Rebirth y mi renacimiento como un artista después de Angra con el disco Veracruz. Entonces, si puede ser así, yo hablo que son los 2 discos importantes de mi carrera. Porque yo hablo de renacimiento porque mucha gente tal vez no sabe, pero cuando yo salí de Angra, yo salí en una situación muy difícil porque yo estaba enfermo con muchos problemas de voz, psicológicos, estaba muy triste, con depresión. Usted sabe, cuando sale de una banda como Angra, y especialmente porque está doliente, no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, yo quedé como 5 años así, pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo estaba con una banda llamada Alma, que era una banda que yo estaba trabajando en paralelo con Angra, pero cuando salí de Angra, yo quedé con Alma, pero era una banda buena, muy interesante, pero no era una banda muy grande, porque yo estaba en el patamar de Angra, yo estaba en otro patamar. Entonces, estos 5 años tuve que dar algunos pasos para atrás y repensar todo el futuro, que sería de Edu Falaschi como profesional en la música, ¿no? Hasta que se pasó en 2016 un concierto que yo he hecho en Perú, no sé si sabes de esa historia, y yo estaba lá en Perú y para un concierto especial que, así, yo estaba en casa, en Brasil, y un contratante, un promotor, me telefonó para hacer un concierto en Perú. Yo hablé, pero cantando qué? Cantando Alma, mis canciones, ¿qué sería? Él habló, no, quiero cantando Angra. Y yo hablé, pero no canto más Angra, no soy más cantante de Angra, estoy con una nueva banda. Y así, para resumir, okay, aceitei y sería con una banda local, una banda de Perú, una banda base, para cantar las canciones de Angra. Pero yo estaba así, no soy más de Angra, no está cierto, yo tengo que cantar las canciones de mi nueva banda y estaba con este pensamiento. Y cuando llegué en Perú, yo vi que yo estaba cantando para 2.000 fans y los fans llorando de mirar al cantante original de Temple of Shadows, de Rebirth. Y entonces aquello me dejó un poco así, me empecé a pensar, ¿no? Y después del concierto, que es las manos de Dios, no sé qué es, pero fue un concierto único en Perú, en un momento que yo estaba perdido, no sabía qué hacer de futuro. Y después del concierto yo fui para un jantar, para comer con Joey Lee Thunder, no sé si sabe, claro, que es cantante de Rainbow, de Deep Purple, de Malmsteen.
Y empezamos a conversar y él habló para mí, ¿quién es usted? Porque no conozco su historia y yo estaba mirando aquí los fans cantando todo, me cuenta. Ahí entonces empecé a hablar tal, y hablé que no cantaba más Angra y todo eso, que estaba con una banda nueva. Entonces en el final él estaba un poco borracho y habló para mí así, man, en inglés obviamente. Man, you are so fucking stupid. Habló así para mí. Y para mí fue un choque porque estaba hablando con un ídolo así y pregunté por qué, ¿no? Y le habló, ¿por qué usted es cantante de una era de Angra? Porque yo hablé que yo quedé en Angra 12 años casi. Entonces habló, quedó lá por 12 años con discos importantes, todo, y usted no va a cantar más esa historia. Yo voy a hablar, usted es un artista consagrado también en los tiempos de Angra, por los tiempos de Angra. Ya consideramos que es un artista viejo, habló eso para mí, que es un artista viejo con clásicos y tus fans quieren escuchar la voz original de estos clásicos. Y usted no está haciendo eso, está dejando solamente para Angra, continuar la historia, pero usted es parte de la historia, así como yo soy la parte de la historia de Deep Purple, de Rainbow, de Malmsteen, y los fans quieren escuchar eso. Entonces mi cabeza fue una locura y en el final él habló, vuelva para Brasil, termina su banda y crea una carrera en solista cantando Angra de nuevo. Como así, como... ¡pah! Una cosa impactante. Entonces, cuando llegué en Brasil, empecé a hablar con promotores, con amigos y hablé, también yo voy a hacer eso. Y fue certero, fue preciso, porque yo estaba tocando, por ejemplo, en São Paulo para 400 personas, 500, cuando yo tocaba con Angra para 4.000, 5.000. Y cuando empecé la carrera de solista y anuncié el do Falaschi cantando Angra de nuevo y también cosas nuevas, obviamente, pero cantando los clásicos de Angra. Eso se quedó una explosión en Brasil y los conciertos empezaron a ficar llenos. Y, entonces, el primer concierto fue para 2.000, el tercero 3.000. Wow. Y después grabé el concierto con orquesta para 4.000 personas y así se fue, ¿no? Entonces la carrera en solista ahora con casi 8 años, ¿no? Ahora está muy consolidada y estoy feliz, ¿no? Entonces así se pasó. Disculpa por la respuesta longa, ¿no? Y larga, muy larga, pero só para mostrar un poco de la parte de esa historia y fue así que se quedó, ¿no? Ahora estoy aquí celebrando esos discos y haciendo también cosas nuevas, ¿no? Y agarrándome un poco de esta respuesta, ¿en qué momento decides empezar a hacer tu propia música? O sea, con Veracruz, por ejemplo. O sea, ¿cuál fue ¿sentiste una necesidad de ya empezar a sacar tu propia música? Sí. Bien, obviamente, como yo hablé, ¿no? La primera idea para me lanzar como artista en solista fue, obviamente, haciendo la base de mi principal historia, ¿no? Que era la base con las canciones de Angra, hasta porque yo soy uno de los principales compositores de muchas canciones importantes de Angra, como yo hablé, ¿no? Canciones como Nova Era, Heroes of Sand, Spread Your Fire, ¿no? Wishing Well, Angels and Demons y muchas otras. Entonces era una cosa natural que yo cantase Angra, hasta porque las canciones son mías también, muchas composiciones son composiciones mías, ¿eh? Pero empecé así y después de hacer creo que 2 giras cantando solamente cosas de Angra, y creo que yo grabé una canción nueva llamada The Glory of the Sacred Truth, como así un presente, un regalo para los fans de algo nuevo, ¿no? Pero la base del empiezo de mi carrera en solista fue obviamente la historia con Angra, pero después de 3 giras tocando cosas de Angra, yo pensé, sí, ahora tengo que firmar mi nombre y mi marca también como algo de futuro, con cosas de futuro, ¿no? No solamente la historia, que es muy importante, es la base, pero yo tengo que construir algo para el futuro, algo nuevo, ¿no? Y por eso ahora
después de 8 años, yo lancé prácticamente 30 canciones nuevas y que son 2 discos, DVD, etcétera. Y entonces yo empecé a mezclar las cosas clásicas, ¿no? La básico también, frutos que nacieron de esta base, ¿no? Que yo soy un compositor muy así, entusiasmado. Yo estoy siempre componiendo, siempre muchas ideas, así. Entonces era como una cosa natural hacer un disco, ¿no? Nuevo con nuevas canciones. Pero obviamente sin perder la esencia de Du Falaschi como los fans de Angra conocieron. No quería, por ejemplo, hacer un disco nuevo con canciones nuevas de thrash metal, porque no sería natural, no sería nada que ver con la historia que los fans estaban acostumbrados, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a compor Veracruz, yo pensé, ok, yo voy a dejar fluir el mismo Edu, el mismo espíritu del compositor de Edu Falaschi de los tiempos de Angra, sin bloqueos, sin nada, porque no había más bloqueos. Entonces, ok, yo voy a componer como si estuviese componiendo para Angra, que es una cosa natural, ¿no? Porque yo no hago fuerza para compor, por ejemplo, Spreader Fire o Wishing Well, es mi estilo, cuando escuchas es Edu Falaschi ali, ¿no? Y entonces solamente dejé bajar el espíritu natural de compositor natural de Angra y empecé a componer Veracruz y Eldorado. Y dime, ahora que estás como artista solista, ¿te sientes con más libertad para componer o sigues con la misma libertad que tenías para componer en Angra o en Alma? Y, claro, la verdad que en Angra yo siempre tuve mucha libertad para componer, porque ellos sabían que yo estaba siempre componiendo muchas canciones, ¿no? Y entonces siempre fui muy bien recibido en Angra como compositor, siempre. Siempre trabajamos juntos como un team, en conjunto. Entonces, tanto que hay muchas canciones que yo he compuesto con Kiko o con Rafael. Entonces, así, era algo natural, no había ningún tipo de bloqueo. No, vamos a componer, usted solamente una, no había eso. Y entonces, en cuestión de la libertad, creo que es lo mismo. Pero ahora, como solista, un poco peor, porque ahora tengo la responsabilidad de hacer todo, 100%, ¿no? Entonces, no solamente 3, 4 canciones, tengo que hacer un disco de 12 músicas, tengo que componer las 12 canciones. Entonces, es un poco más, un poco más de trabajo y la responsabilidad también muy grande, ¿no? Porque cuando se cuida de todo desde el principio, es más difícil, ¿no? Y claro que yo tengo la ayuda de los músicos, ¿no? De los músicos que tocan conmigo, que son muy buenos, y también el guitarrista Roberto Barros, que me ayudó mucho con las composiciones de Disco Veracruz y Eldorado. Ahora no estamos más juntos, ¿no? Está separado, va a seguir su camino, pero me ayudó mucho con las composiciones, ¿no? Siempre las composiciones del disco parten de mí, de cero, ¿no? Con las primeras ideas yo siempre trago y toda la parte de estructuración del disco, cómo vamos a hacer, cuántas canciones rápidas, cuántas baladas, todo eso yo organizo, pero otras personas también son muy importantes para ayudar con la parte de arreglos, principalmente, ¿no? Y en su caso, arreglos de guitarra, porque yo toco guitarra no como ellos, ¿no? No como Kiko, como Rafael, o entonces como Roberto, pero yo siempre traía las ideas y ellos desenvolvían y tornaban aquello algo más especial, ¿no? Entonces, más guitarrístico, así. Entonces, es así que yo trabajo, pero es una responsabilidad porque yo siempre trago las ideas iniciales. Entonces, si yo no hago eso, no hay canciones. Entonces, hay mucho trabajo siempre para hacer.
Claro, o sea, tienes la misma libertad, pero hay un poco más de presión. Sí, Así como de tú tener que hacer todo. sí, Oye, Edu, hace unos días estuvo acá, obviamente, Angra celebrando los 20 años también de Temple of Shadows, con Fabio Leone adelante, con una banda que muchos dicen que no es la banda que tocó, que hizo ese disco. Y claramente tú en muchas presentaciones tenías a más o menos la mitad de los integrantes que tuvieron ese disco. Tenías a Aquiles Priester, tenías a Fabio Laguna, o sea, tenías sí. una formación. No sé si ahora es la misma, pero ¿qué piensas tú cuando alguna vez cuando ellos anunciaron, que más encima anunciaron una gira de los 20 años de Temple of Chaos y a la vez una gira de despedida, porque a partir de ahora Angra entra en un Ya, hiato? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué has pensado? ¿Qué pensaste? ¿Conversaste con ellos? ¿Conversaste alguna vez con Rafa de esto? ¿Ya no conversas con Rafa? ¿Qué piensas de todo esto? Sí. Bien, nosotros hablamos poco, el contacto se redució mucho y en los últimos años empezamos a hablar más, especialmente con Felipe, que hablé un poco más, pero son chicos que yo tengo un respeto muy grande. Y así, cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de la celebración de 20 años de Temple of Shadows, yo sabía que era una cosa natural que Angra, obviamente, haría lo mismo. La diferencia es que cuando yo y mi empresario empezamos a hablar, nosotros solamente pensamos, vamos a guardar para saber las datas, las fechas de Angra, para no conflitar con mis fechas, ¿no? Y vamos a respetar su gira. Y cuando Angra anunciar su gira, entonces vamos a ver las fechas y entonces nosotros pensamos en nuestro. Entonces fue así que empezamos a trabajar en eso y el respecto a idea de Angra también hacer la gira. Entonces Angra empezó a marcar y hacer las confirmaciones de las fechas y empezar su gira. Yo aguardé hasta el final porque yo sabía que harían esta gira hasta marzo de este año, ¿no? Y por eso empecé a marcar mi gira en junio. Ya. Y para tener una distancia y no conflictar. Pero Angra en ese periodo anunció que haría un hiato, que irían parar. Y no sé lo que se pasó. Acabaron anunciando fechas extras en ciudades que ya hicieron y vamos a hacer de nuevo la misma gira tocando Temple of Shadows y acabó conflitando un poco porque como yo esperé para saber las fechas de ellos y se acababa en marzo, entonces yo pensé en empezar mi gira en junio y después ellos también ponieron otras giras extras en junio también, entonces algunas fechas van a quedar un poco conflictantes, ¿no? Y así, creo que va a ser un mes muy lleno de conciertos para los fans, lleno de cosas de Angra para los fans, porque vão ter concierto de Temple of Shadows de Angra y conciertos de Temple of Shadows de Du, hasta... y también tienen conciertos de Kiko, que está haciendo una gira aquí. ¿Verdad? Entonces va a ser una mezcla muy grande de cosas de Angra en el mes de junio o tal vez julio, no sé. Pero se pasó así, ¿no? Y ellos van a hacer la gira y yo voy a hacer la mía. Pero la idea inicial era, claro, distanciar al máximo para no haber conflictos y también respecto a su gira, ¿no? Pero ahora no puedo cambiar. Tengo 35 fechas confirmadas, algo así. Vamos confirmar Japón, vamos confirmar otros países pero entonces ahora tengo que mantener la gira mismo con esto, ¿no? Con muchos conciertos de Temple of Shadows ocurriendo en lo mismo mes, entonces con Angra, con Kiko, conmigo, entonces, pero tranquilo, vamos a hacer el posible para entregar para todos el mejor concierto que yo pueda ofrecer. Entonces, esa es mi idea principal. Oye, ¿y nunca pensaste intentar que unir ahí en un show a Angra,
actual, contigo, quizás con Kiko que está por otro lado, tratar de juntarlo por una vez, pensando en esta celebración de los 20 años, no antes. Yo sé que antes no se pudo porque las relaciones eran más tensas, pero ahora que has tenido algunas conversaciones, ¿no lo pensaron? Tratar de... Sí, así, yo tengo certeza que es un pensamiento de todos, que vamos a hacer eso en algún momento. Para ahora no ocurrió nada así de una reunión o algo, nada. Nadie habló sobre eso y por eso estamos, Angra con una gira, yo con la otra gira, Kiko con su gira, pero creo que es algo natural que en el futuro podemos hacer algo juntos, ¿no? Yo no soy contra, ¿no? Yo pienso que la música es más importante que los músicos, entonces, y también las cosas que se pasaron malas, que se quedaron en el pasado, entonces estamos mucho más maduros, ¿no? Pienso yo, que estamos más tranquilos y es una cosa natural, ¿no? Que muchas bandas están haciendo, ¿no? Entonces sería muy bonito, muy bueno para los fans, ¿no? Ahora, esto es algo que tiene que partir de ellos, ¿no? Porque Angra existe con otro cantante, con otra estructura, ¿no? Actual, y entonces no sería muy elegante de mi parte yo partir para hablar y ofrecer algo. Entonces, pero estoy abierto, sí, si ocurre algún pensamiento un poco más en la dirección de hacer eso se tornar una realidad, yo estoy listo, estoy tranquilo, ¿no? Estoy con un alma leve, tranquila, sí. Y ya mirando así como más para el futuro en tu carrera solista, por ejemplo, ¿tienes planeado sacar más música o qué se ve en el Sí. horizonte ahí? Sí, como yo hablé, yo estoy escribiendo una trilogía que tiene 2 discos, que es Veracruz y El Dorado, y ahora yo voy a empezar ya estoy componiendo, pero yo voy a empezar a componer con más fuerza después de la gira de Temple of Shadows. Creo que en agosto, septiembre, yo voy a empezar a componer más pesado para ir para estudio y grabar el disco en el empiezo de 2026. Y ojalá poder lanzar el disco nuevo, que sería el encerramiento de la trilogía en la segunda mitad de 2026. Entonces, ese es mi plano. Claro, estoy también lanzando ahora en próximo mes, perdón, en junio, el DVD Blu-ray, ¿no? Del concierto que yo he hecho en São Paulo, tocando Veracruz completo y también canciones de Angra, todo. Entonces, yo voy a lanzar este Blu-ray y creo que en junio ya va a estar disponible para ventas. Y entonces así empezar el trabajo, la finalización de la trilogía. Ya. Y después de todos estos años en un escenario y haciendo música, ¿qué es lo que todavía te mueve a seguir haciéndolo? ¿Qué es lo que te motiva todavía a seguir haciendo música, a seguir subiéndote al escenario? Porque siempre para un músico hay una motivación distinta. Sí. ¿Cuál es la tuya? Buena pregunta, pero no sé, yo creo que yo tengo vivo dentro de mí la sensación del Edu que empezó a escuchar heavy metal. Entonces, yo siento que eso es muy fuerte conmigo, sí. Cuando voy a conciertos de Iron Maiden, de Dio, ¿no? Que no está con nosotros más, murió, pero siempre estaba en su concierto y empezaba a llorar así como un niño. Entonces, este sentimiento de niño, de un fan de heavy metal, dentro de mí ainda está muy vivo. Y creo que si un día esto no estuviera más tan latente, no sé si voy a tener fuerzas para querer hacer más discos, giras, continuar. Pero esto dentro de mi corazón es muy fuerte. Entonces, creo que por eso la motivación siempre es muy grandiosa dentro de mí, porque
Yo tengo un placer de hacer eso como un iniciante, ¿comprendes? Como mi placer es lo mismo cuando estoy componiendo, cuando yo tengo mis amigos haciendo conciertos conmigo, cuando yo encuentro los fans, es algo muy genuino, es algo muy fuerte dentro de mí, esta alegría, ¿no? Entonces, creo que solo voy a parar cuando esta alegría, no sé, o disminuir, o entonces se tornar algo, un sentimiento de un hombre más viejo, cansado, no sé, pero ainda estoy más, ainda estoy con ese sentimiento de este fuego de joven. Yo tengo 52 años, pero me siento como 20, entonces, no sé, creo que en cuanto yo tuviera ese sentimiento, yo voy a estar trabajando, haciendo canciones o haciendo metal. Eso para mí es muy claro. Oye, Edu, te quería agradecer, una tremenda entrevista. De hecho, nos quedaron montones de preguntas por hacer, así que si alguna vez se da la oportunidad de volver a entrevistarte, felices para seguir conversando de esto, de tu historia en Angra, de Veracruz, de lo que se viene, todo. Yo quería hacerte una última pregunta y una invitación. Es más que una pregunta, ¿qué le diría al fan chileno, a los fans sudamericanos que están esperando el regreso de Edu a cantar estos mismos himnos? Yo sé que lo hemos visto con Fabio Leone, todo eso, pero hay parte como yo que tiene ese tono, que ve tus videos cantando ahí, porque me he visto todos los videos que has subido a YouTube cantando Veracruz, cantando. ¿Qué le diría a los fans chilenos que están esperando el regreso de tuyo? Después de miles de cosas que te pasaron, depresión, abandono, y que te reencantaste con la vida, porque según tu entrevista, tú estuviste en un pozo, en un hoyo, y de repente, gracias a una llamada, a ir a Perú, te reencantaste de la música, te reencantaste de la vida, te reencantaste de tu historia con Angra. ¿Qué le dirías al fan chileno y a los fans de todo Sudamérica que están esperando, y probablemente del mundo, que están esperando ver de nuevo a Edu presentándose, no solo con Temple of Chaos, sino con Veracruz, canciones de Alma, canciones de Nueva Era, The Glory of Sacred Truth, que para mí es un temazo que apareció de la nada, que fue como, está vivo. ¿Qué le diría a toda esa gente que está esperando verte de regreso? Mira, yo estoy aguardando las contrataciones de los empresarios, de los promotores latinos, porque nosotros siempre hablamos de eso. Tenemos muchos fans en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina. Yo voy a hacer conciertos en Argentina ahora, 3, 4 conciertos en Argentina de esta gira, de Temple of Shadows. Y yo estoy yendo para Bolivia también en abril. En Bolivia yo voy a hacer una fiesta cantando clásicos del rock mundial, y es una otra cosa, pero yo voy a estar lá. Ojalá yo pueda volver para todos los otros países. Yo canté también año pasado en Venezuela, que fue un concierto lindo, también muy bonito. Entonces, quiero mucho volver para Chile, para Perú, para Colombia, Ecuador, todos los países que son muy importantes para mi historia, especialmente de los tiempos de Angra, ¿no? Y poder volver para estos fans que hoy en día están viejos como yo, ¿no? Estamos más viejos también, ¿eh? Y poder encontrar esos fans y traer las memorias, ¿no? Esta nostalgia, ¿no? De los tiempos áureos de los años 2000 con Angra. Entonces, creo que sería muy lindo, muy importante poder traer esta experiencia para estos fans. Entonces, pero yo estoy aguardando, ¿no? Estoy abierto y listo para llegar en esos países y hacer la gira. Si puedo hacer la gira de Temple of Shadows, perfecto. Entonces, estamos apenas aguardando las invitaciones. Entonces, promotores, estamos aquí, ¿no? Y solamente estamos aguardando esta oportunidad para volver. Ok, Edu, que te quería agradecer el tiempo, casi 50 minutos, increíble entrevista, en verdad. Yo creo que Francisco también es una muy linda oportunidad de hablar contigo. Para mí, uno de mis discos favoritos de la vida es el Temple of Chaos, y espero poder escucharlo algún día en vivo con tu voz y conversar contigo nuevamente, quizás en vivo en otro lado. Y eso, muchas gracias por el tiempo. ¿Algo que decir, Pancho? No, bueno, primero un honor poder hablar contigo también. Tú has sido una
voces principales desde que empecé a escuchar metal. Entonces, tener la oportunidad de hablar contigo, de saber más de tu historia, es en verdad impagable, es genial. Así que, en verdad, muchas gracias por esta entrevista. Bien, gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá yo pueda encontrarlos y podemos hablar personalmente y también que ustedes estén juntos conmigo en alguna oportunidad de concierto con esta gira o la próxima, no sé, pero va a ser muy importante y principalmente muchas gracias por la oportunidad para poder hablar y traer un poco de mi historia para sus fans, ¿está bien? Entonces, gracias por todo. Eso, bueno, ya la gente, esto fue la tremenda entrevista con Edu Falaschi. De nuevo, si la gente quiere que Edu venga a Chile o vaya a sus países, simplemente dígale a su promotor preferido, oye, Edu, lo único que quiere venir es a cantar a mi ciudad, perfecto, me va a cantar todo lo que quiera, pero tienes que jugártela. Así que nada, muchas gracias, Edu, que estés muy bien. Nos vemos. Gracias, amigos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.